Bueno, primero quiero advertir que todavía no soy doctor. Eso es lo primero que quiero dejar muy en claro. Ya estoy egresado al doctorado, pero doy examen a fin de año. Así que quiero partir por eso. Van a hacer la instalación de mi computador para la presentación que voy a hacer ahora. Así que nos esperan un ratito. El audio. Voy a partir explicando un poco esto. La actividad que yo les voy a contar acá es una experiencia que desarrollé el año pasado en dos colegios, ambos con niños de 8º año básico, uno en La Serena y otro en el pueblo de El Molle. Entonces, quise verificar qué pasaba con niños que se educan en ámbitos rurales con niños en ámbitos urbanos. También descubrí que la idea que yo tenía de urbano y rural había cambiado, porque me di cuenta que ya no era un sustantivo, sino que era un adjetivo, que habían grados de ruralidad. Habían niños que vivían en ambientes más rurales que otros, dependiendo de la distancia con las ciudades, fundamentalmente eso, pero también el tipo de actividad que desarrollaban en términos económicos los padres. Fundamentalmente observé que en el pueblito del Molle, donde está esta escuela rural, hay mucha actividad en torno al turismo. Entonces el tipo de actividad que se desarrolla es totalmente distinto al imaginario que yo tenía instalado con respecto a lo que es la actividad rural propiamente tal. Ya, perfecto. Yo ir leyendo acá mejor. Esta actividad, en realidad la vengo desarrollando ya hace muchos años, pero que culminó el año pasado con esta experiencia. Esos niños que se ven ahí son del pueblo del Molle. Y estamos haciendo una actividad de integración de artes visuales, con artes musicales, pero también con física y matemáticas. Bueno, en términos de la educación musical, lo que nosotros casi siempre estamos hablando como lo tradicional de la educación musical, porque esto parte desde la educación musical, es el aprendizaje de instrumentos musicales, el canto, el fortalecimiento de la autoestima y de la identidad nacional a través del conocimiento y práctica del repertorio tradicional. Y muy particularmente, todos estamos de acuerdo con el estímulo de la creatividad. Sin embargo, debemos reconocer que estamos enfrentando un desafío que, si bien no es nuevo, se ha acrecentado: la falta de reconocimiento de las artes en los ámbitos educativos. Por este motivo, seguir insistiendo en la inmanencia del arte es estar dispuestos a desaparecer de alguna manera. Y ocurre que la música y las artes, por el contrario, se constituyen en la salvación de un sistema educativo que está en una profunda crisis. En este momento nosotros tenemos un problema con la fragmentación artificial del conocimiento, que son recuerdos del positivismo. Las escuelas en Chile exhiben separados y parcelados contenidos y asignaturas. Las áreas artísticas, humanísticas y científicas se presentan aisladas sin mayor grado de conexión. Esta foto fue tomada hace como 20 días en Grecia. Son profesores de artes visuales y música que están protestando porque a partir de este próximo año se suprime la actividad artística en Grecia. Entonces, este correíto que me llegó con una solicitud de apoyo, en realidad es en la cuna de la civilización occidental está ocurriendo esto. Entonces estamos enfrentando, esto no es un problema de Chile, porque Chile hay que reconocer que le ha dado muy poco apoyo a las artes históricamente. Grandes próceres nuestros han recibido premios fuera antes que acá. Entonces esta es una situación que no la podemos atribuir a autoridades actuales. Esto viene gestándose desde hace mucho tiempo. Y yo creo que en gran parte la culpa la tenemos nosotros mismos. Bueno, aquí entro como en la segunda parte porque quiero contarles de que esta cosa como tan terrible que estoy contando creo que tiene respuestas. Planteo aquí un problema del derrame. Cuando hablo del derrame,
me estoy refiriendo a Edgar Morin. Edgar Morin plantea de que nosotros no podemos pretender en una realidad compleja analizar las cuestiones desde una sola perspectiva. A mí personalmente me ocurrió, yo llegué a la informática para escribir mis partituras en forma más decente porque el dibujo no me quedaba bien y salía muy caro hacerlo en la copistería. Entonces acudí, estoy hablando de hace muchos años, con un Atari 520 ST, claro, acudí a utilizar un programa que en ese tiempo era muy bueno, que se usaba mucho, se llamaba Annotator, para escribir música. Pero como dice McLuhan, el medio es el mensaje, y ahí vino una cantidad de tentaciones que provenían desde la informática. La informática me está diciendo, oye, sí, bueno, tú quieres escribir esto, pero fíjate que mira cómo te puedo poner estos sonidos. Estos sonidos pueden resultar mucho mejor con esto. Y si tú utilizas estos otros, puedes lograr esto otro. Entonces, se produjo como un proceso de negociación, de alguna manera, con la tecnología. Por una parte, yo quería algo, pero la tecnología me estaba ofreciendo otra cosa, quizás mucho más amplia de la idea que yo había tenido originalmente. Aquí, don Vasily Kandinsky, en su texto Punto y línea sobre un plano, fue para mí muy decidor. Aquí hay un ejemplo, si ustedes se fijan, hay 3 puntos y una raya, y después un poquito más abajo, otros 3 puntos y una raya. Eso está en una de las páginas de ese texto. Kandinsky tenía una visión sinestésica de la pintura, y él pensaba los sonidos como, pensaba los colores como sonidos y las formas como sonidos también. De hecho, en este texto, él hace una relación entre el diseño con el diseño rítmico-melódico. Entonces esos 3 puntos están representando 3 staccato y el sonido largo, y digamos la raya, el sonido largo. Entonces aquí les pongo el ejemplo clásico, ¿no? No sé si estoy con volumen, no probé eso. Estoy sin volumen. A ver. Bueno, basta. Es solo para demostrar ese ejemplo, ¿no es cierto? Cómo esas 3 líneas tienen una representación sonora. Él lo veía así. Y a mí esta cuestión me fascinó, y con un estudiante de la Escuela de Música de La Serena, diseñamos un software que llamamos Punto y Tono, y que justamente estaba basado en esta idea, para ver la relación entre imagen y sonido. Entonces ahí empezamos, este es el software, que naturalmente lo hicimos gratuito, no tenía un afán de tipo económico, y todavía sigue gratuito. Este programa consiste en hacer dibujos que suenan, en el fondo. Les voy a mostrar muy brevemente, porque seguramente muchos lo conocen, pero para mostrarles en qué consiste. Es una pizarra negra, podría ser de color, pero en este caso negra, para hacer una relación en que el negro representa la no existencia de algo. Y acá tenemos, voy a ver si un poquito más de volumen. Estoy al máximo ya. Entonces, tengo herramientas de dibujo, y lo que dibujo suena. Entonces uno, al ir cambiando colores, los colores se pueden asociar con infinitas posibilidades de sonidos. Aquí están los instrumentos, por cada color hay 127 instrumentos, que son los que trae la tarjeta de sonido, pero ustedes pueden utilizar con samplers y con instrumentos externos todos los que quieran, incluyendo la voz propia. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un contraste. Supongamos, si yo quiero componer con eso, empiezo a diseñar, control C y control V, voy pegando en diferentes partes y empiezo a componer, a generar formas, digamos. Bueno, y después eso es para explicar en qué consistía, porque hice obras sinfónicas con esto, y con coros, qué sé yo. Pero es para introducir para dónde quiero llegar, ¿no?
ahí termina ese opus. Este tipo de sonoridades no estaban en lo que los estudiantes están acostumbrados a escuchar. O sea, en términos culturales, aquí se generaba un conflicto, una tensión, diría yo, entre, oye, a ver, si puedo hacer la cancioncita tanto, a la que yo conozco, qué sé yo, ¿cómo poder hacer sonar? Esto me estaba conduciendo a sonoridades muy extrañas y distintas. Me estaba conduciendo, en realidad, hacia otro lado. Entonces, esto también para mí fue una fuente de inquietud tremendamente interesante. O sea, ¿qué pasaba con el idiolecto de los niños? ¿Qué pasaba con las inquietudes expresivas de ellos a través de sonoridades tan raras? Porque cuando uno pone, por ejemplo, una nariz y empieza a trabajar con una nariz o con unos ojos o con diferentes imágenes, las sonoridades que se provocaban eran bastante distintas, ¿no? Entonces, me di cuenta que había un problema que trasciende totalmente la cuestión de la herramienta, sino que tiene que ver con la cultura. En qué manera ellos están construyendo, cómo construyen. Y aquí fue donde llegué a los artefactos dialógicos. ¿Qué les voy a contar? Por ejemplo, ahí nosotros tenemos una instalación que es bastante terrible. En realidad los músicos se quejaban mucho porque lo que está en la parte de abajo son vidrios quebrados, y en el centro también hay un cable que va hacia un costado, que es eso que se ve ahí, no sé si alcanza a distinguir. Sí. Y aquí estos son dos parlantes. Esto es un vidrio, esto es un pedazo de hielo, y esto es un foco potente que le está dando, y está cayendo las gotas de agua a este tarro, que tiene un micrófono que entonces amplifica el sonido del agua. Entonces, esto lo saqué de un instrumento japonés que se llama suikinkutsu, que quiere decir coto de agua. El coto es un instrumento de madera, es un tronco, que pertenece, en realidad es de origen chino, pero Japón lo adoptó, y de 13 cuerdas, que es muy, muy interesante el instrumento, y tiene una cierta similitud timbrística a esto. Entonces, estas gotas reflejaban el cambio climático, y la gente tenía que pasearse por el pasillo del medio con el peligro que estaban los vidrios a un costado. Entonces, esta situación generaba un grado como de molestia, por así decirlo, pero a mí eso es lo que yo andaba buscando, precisamente. De alguna manera era en provocar. Lo que yo estaba tratando a través del arte era provocar. Todos los sonidos que ustedes van a escuchar ahora son producto de elementos naturales, no electrónicos. Esa es una maqueta de una instalación que hay en el tranque Puclaro, en la cuarta región. Ahí estábamos haciendo experimentos con el instrumento de la orilla. En medio de esas estructuras hay puertas que son conocidas. Es el doctor Herbert Massman que estábamos haciendo todo. Es otra cara. Claro, tenía... Esos son apagadores que funcionan con piolas de bicicleta. Y esas son de cerámica. Ese es el sonido. Eso que están escuchando. Entonces pones colgados. Estas otras son campanitas con ruedas de bicicleta. Baterías escuchables, cintas, o celofán. Este sonido son con sábanas enormes que nos pusimos en la suela como el día. Esos sonidos de las propagandas que estaban construyendo
Pero son un tremendo estímulo hacia la creatividad. Gracias. Nosotros nos enfrentamos con un problema, que tanto en el ámbito rural como urbano, en los actores pertenecientes a los centros educacionales, es decir, autoridades, profesores, estudiantes y apoderados, se observa un imaginario instituido, siguiendo a Castoriadis, que apunta hacia realidades culturales y estéticas correspondientes a un ámbito distinto al que están viviendo. O sea, hay un problema de hegemonía aquí, muy fuerte. De hecho, yo fui el primero en tener este problema, porque cuando yo salí aquí de la Chile y me fui a trabajar a La Serena, como profesor de armonía, y llegué allá, no llevaba ni un mes y me invitaron a ver una fiesta de la Virgen de la Quebrada de Paihuano. Y llego allá como profesor de armonía y empiezo a escuchar lo que hacía esta gente y yo dije, pensé que estaban locos, o que estaban borrachos, porque era pero horrible lo que estaban haciendo con la armonía. Entonces esto que hay urgente, hay que agarrarlos a todos y hacerles un curso de armonía. O sea, el evangelizador, el que llegó ahí a colonizar a esta pobre gente. Claro, sin darse cuenta que el que estaba equivocado profundamente era yo. Porque yo lo que quería era llevar a Europa y meterlo ahí. Y de alguna manera lo que estamos haciendo con las orquestas sinfónicas juveniles. Que hay una cantidad de orquestas que pretendemos enamorarnos, fascinarnos, porque tengamos una orquesta de cuerdas en un lugar, en algún lugar donde hay una música preciosa también, y que, ¿cómo decir?, que de alguna manera estamos sacando, hay un problema de choque cultural muy fuerte. O sea, yo no digo suprimir las orquestas sinfónicas, vengo de allá, me fascina eso, sino que digo que tiene que haber una total armonía entre ambas, un diálogo. Estamos hablando del diálogo intercultural, y de esto es este esquema. Aquí yo tengo ubicado en la parte externa, la parte inferior, la cultura propia, la mismidad, y arriba la otredad. Nosotros tenemos que está nuestra etnia, están los ancestros, está la familia, el fortalecimiento de la autoestima, todos estos, los iconos con que nosotros nos manejamos, y que creamos a partir de esta estructura para llegar a los artefactos dialógicos que son, en el fondo, diferentes tipos de esculturas sonoras, cinéticas, que podemos fabricar. Pero lo importante, y ahí es donde me entró la duda a mí, ¿cómo lo significaban los niños? Porque los niños están acostumbrados a recibir instructivos. Usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro. Están siempre con instructivos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros los escuchamos a ellos? Al escucharlos nosotros a ellos nos encontramos con tremendas sorpresas, en realidad. Y de repente cosas tremendamente desagradables, hay que reconocerlo, porque ellos creen que son cosas propias, pero no tienen ideas que las tienen totalmente impuestas en términos hegemónicos. El maestro Gustavo Becerra, Premio Nacional de Arte chileno y también profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, yo creo que como nadie demostró a ser humilde, aprender a escuchar. Yo creo que el profesor, la gran misión que tiene que tener es una tremenda oreja, tanto el profesor de artes visuales como el profesor de artes musicales, para escuchar también a nuestros estudiantes y no decirle que tu música es una porquería. Porque entonces lo que ocurre con los niños es que ellos dicen, esta es la música mía y esta es la música del profe. Y se acabó, se separó. No podemos establecer ese nexo, o sea, para poder lograr ese nexo tenemos que partir por el respeto hacia ellos. Entonces yo lo que pienso es que nosotros no les vamos a imponer nuestra música, pero sí a escucharlos en sus propuestas, por muy complejo que sea para nosotros y que nos tensione en nuestra formación. En realidad el problema está cómo conmover. ¿Cómo nosotros logramos conmover a los niños? Este niño está muy conmovido porque está escuchando por primera vez en su vida.
cómo nosotros podemos realmente poder conmover. Es un tema tremendamente complejo para nosotros, porque tenemos 30 en la sala o 40, y yo creo que es a través de la oreja. Aquí les quiero contar una experiencia personal. Yo cuando tenía como 5 años de edad, una vez que íbamos por el campo, mi papá me hizo escuchar, me hizo saltar ahí en un canal y escuchar un poste del alumbrado, que era de madera en ese tiempo, y escuché la maravilla que se escuchaba ahí de los sonidos por los cables que pasaban, el sonido producido por el viento. Esa cuestión me motivó enormemente y finalmente ahora estoy desarrollando un montón de cosas que yo creo que si no hubiese sido por esa experiencia, a lo mejor no me habría educado ni a la música. Entonces, pienso que de alguna manera la experiencia que uno tiene en las diferentes clases son tremendamente determinantes para que los niños tengan ese nivel de participación. Por eso que destaqué que esto lo saqué de la invitación que les dieron, la pedagogía participativa, es justamente a escuchar a los niños. Esa es como la invitación. Bueno, esta me la voy a saltar, porque ya estoy terminando. Aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de trabajo. Estas suenan todas porque giran. Hay volantines sonoros, esas son botellas para hacer texturas. Bueno, eso se las mostré, venía en el vídeo también, eso con plumas. Bueno, ahí estábamos haciendo pruebas con Herbert allá en el Puclaro. Esta escultura la encuentro tremendamente interesante también, que tiene que ver con una pregunta que adicionamos también al arte. Porque el arte no solo está en la expresividad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a tocar un piano, nadie se preocupa qué es lo que está pasando con el piano, o cuando alguien está tocando una guitarra. ¿Qué es aquello que oculta el andamiaje que hay detrás para que eso funcione? Aquí en esta escultura no solo está la belleza de la forma, piensen ustedes, tiene un soporte ahí, ese bebé, que después queda tapado y pareciera que emergiera, entonces hay un problema con la fuerza de gravedad. Entonces encuentro tremendamente atractivo que nosotros introduzcamos también preguntas de carácter racional en nuestro trabajo. Ese es el Suikinkutsu que les contaba antes, el que se usa en los jardines japoneses. Bueno, y aquí hay un plan ahí para hacer una tremenda instalación, ¿no? Con diferentes bolitas que van cayendo. Les voy a mostrar, antes de llegar aquí a las conclusiones, que ahí las tengo, me voy a saltar eso, porque no demoro nada, para mostrarles cómo trabajé con los niños. Hicimos una escultura de 40 metros de altura, de 40 metros de largo, sonora, en que los niños ubicaban diferentes artefactos que al desplazarse las bolas, se hacían sonar. También traje baldosas. Las baldosas hay que quebrar. Bueno, fueron usando diferentes materiales, baldosas, muy parecido a lo que vimos con Karen en el primer trabajo, con diferentes tipos de materiales que los hacían sonar al pasar bolas de pool por estas rampas. ¿Ah? No. Entonces, se van a poner en ese mirador. Y es la profesora de artes visuales del colegio. Abajo se ve el colegio, estamos arriba de un cerro. En el colegio, en la parte de La Serena, lo que hicimos fue trabajar a un costado del edificio. Ahí estaban haciendo los primeros experimentos para la bola, al pasar, hacía sonar los diferentes aparatos. Entonces, el profesor de física se fascinó y empezó a medir las diferentes formas en que se le podía sacar un provecho del punto de vista del desplazamiento de esas bolas. Abajo se ve el colegio, sé que se ve allá. Ahí se ven los tubitos colgando, si se fijan. Que eran todos materiales de desecho, naturalmente. Bueno,
yo voy a terminar mostrándoles cómo creo yo que se puede llevar a cabo. Y les leo esto, dice: las diversas manifestaciones artísticas contemporáneas están dando señales de haber abandonado su sitial exclusivamente expresivo para situarse donde confluyen sinestésicas y tecnológicas miradas, como esto de los artefactos dialógicos. De esta manera rompen el nicho exclusivamente simbólico donde se encontraban instaladas para denotar el andamiaje que las constituye, el sustento científico que las conforma. Es decir, implican un quiebre de cristalizaciones conceptuales anquilosadas que desde una perspectiva de la educación provocan introspección en torno a sí mismas con respecto a la otra. Finalmente permiten caer en cuenta de la fragilidad del ecosistema, de la necesidad de detener la enceguecida y frenética estampida rumbo al abismo del consumismo energético y ciego y delirante en que nos encontramos inmersos. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es a través de talleres de integración curricular. Lo que nosotros hicimos fue trabajar con profesores de artes visuales y trabajar con profesores de física, con la Academia de Física y con los profesores de artes visuales y música. Entonces el taller un día estaba con un profesor, otro día estaba con otro. Entonces nos pusimos de acuerdo con los jefes UTP y trabajamos de esa forma. Entonces yo lo que los quiero invitar a ustedes es ver de qué manera podemos quebrantar estas tremendas cárceles que son el asignaturismo radical. Eso es todo. Gracias.